Shofar tiene la raíz, tiene el significado de meshaper, que quiere decir mejorar, cuando se refiere y cuando uno quiere decir a mejorar sus actos. Lo dice con ese término también, meshaper, mejorar, y allí entendemos, ahí tenemos la raíz de shofar. Bien, una primera cosa que nos enseña el shofar es que el shofar debe ser básicamente un cuerno de carnero que esté doblado. Hay de aquellos que son cuernos que están derechos, pero básicamente lo mejor es que sea un cuerno que está doblado. Según ello, nos dice el Talmud también, que es mejor que el shofar de Rosh Hashanah sea doblado como una señal que necesitamos nosotros doblegarnos, doblegar nuestro corazón delante del Todopoderoso bendito. Shalom a todos, bienvenidos a nuestro canal Am Israel. Mi nombre es Israel Meiri y en esta oportunidad vamos a hablar sobre Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, que es una fiesta de la Torá, escrita en el libro de Levítico, y que dentro de esta fiesta hallamos el juicio celestial. Vamos a ver acerca de este tema Bezrat Hashem. En esta oportunidad nosotros no nos vamos a ocupar en las leyes, las alajot que hay que seguir en la festividad, sino que cada uno debe preguntar a un rabino competente, a su rabino, qué hacer y cuáles son las alajot que debe seguir cada uno de estos días de la fiesta. Aquí veremos un mensaje importante para nosotros, para esta festividad, cómo es necesario que pasemos la festividad con éxito y hagamos lo correcto delante del Eterno, quien en estos días juzga a la humanidad en esta festividad conocida como Rosh Hashanah, la cabeza del año, el año nuevo judío. Bezrat Hashem, pasaremos directamente a nuestro estudio, no sin antes hacerles recordar que son bienvenidos a suscribirse a nuestros canales, los cuales son este canal Am Israel, nuestro canal Somos Noágidas, Torah y Judaísmo y Sabiduría Judía. Te invitamos a suscribirte y activar la campana de las notificaciones para los siguientes estudios Bezrat Hashem. Bien, comencemos el estudio. Esta festividad está escrita en la Torá, en el libro de Vayikra Levítico 23:23. Vamos a leer, dice así: Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y dijo el Eterno a Moshe diciendo: Daber el Bene Israel, habla a los hijos de Israel, lemor, diciendo: Bajodesh Hashevi'ei, en el séptimo mes, Behat la Jodesh, el 1 del mes, y el Ahem Shabbatón, será para ustedes un día festivo. Zichron Truah, una remembranza del sonido del shofar, que se llama aquí Teruah, Mikra Kodesh, una convocación de santidad. En el judaísmo, contamos los años desde la creación a partir del mes denominado el mes de Tishri, que es en la Torá el séptimo mes, pues la Torá cuenta los meses a partir del mes en el cual el pueblo de Israel salió de Egipto, el mes de Nisán. Aquel mes es el primer mes en la Torá. Sin embargo, la cuenta de los años del mundo, se cuentan desde el mes de Tishrei, que en la Torá viene a ser el mes séptimo. Por eso la Torá dice que en el mes séptimo, el primero del mes, es esta festividad en la cual se debe tocar el shofar, que es este cuerno de carnero, emitir sonidos
ese sonido que se llama aquí en la Torá sonido de teruá, que es un sonido estrepitoso que se hace con el cuerno del carnero, denominado aquí el shofar. Ahora bien, la Torá habla del 1 del mes. Sin embargo, nosotros celebramos 2 días, el día 1 y el día 2. Son 2 días en los cuales celebramos esta festividad en la cual hay que tocar el sonido del shofar. El por qué 2 días en verdad no es el tema de hoy, no podemos extendernos al respecto, pero básicamente lo que podemos decir es que el juicio celestial que aparece estos 2 días es muy severo y el Todopoderoso permitió que este juicio sea un tanto apaciguado y se celebre durante 2 días, ya que si solamente fuera un solo día, el mundo no podría resistir un juicio tan severo y tan difícil. Ahora nosotros vamos a ver cómo es que sabemos que estos días, justo en esta festividad, ya que hay muchas festividades en la Torá, ¿por qué específicamente en esta festividad sabemos que hay un juicio celestial? Esto lo encontramos en el Talmud, por supuesto, quien nos muestra que está escrito en el libro de Tehilim, en los Salmos, el capítulo 81. Dice así el versículo 4. Tik'u bajodesh shofar. Toquen en la luna nueva el shofar. Baquese en el ocultamiento. Leyom hagen, en el día de nuestra festividad. Hasta aquí nos dice que se toque el shofar en el día que es luna nueva. Luna nueva es el primero del mes, porque los meses hebreos son lunares y comienzan cuando la luna está totalmente oculta e inicia su proceso de aparición. Pero al inicio está en verdad oculta. Por eso dice aquí, toquen en la renovación de la luna el shofar, en el ocultamiento, cuando la luna está oculta, en el día de nuestra festividad. Y si nosotros buscamos por toda la Torá cuál es el día festivo cuya fecha cae el mismo día que la luna se renueva, que es primero del mes, no hallaremos en ninguna parte, ninguna otra festividad que no sea esta que acabamos de leer en Levítico, la festividad del sonido del shofar, Yom Teruah, el día que denominamos también Rosh Hashanah, porque los años, como dijimos, se cuentan a partir del primero del mes de Tishri. Sigue diciendo el versículo 5, dice aquí, Kijok le Israel u, porque un estatuto para Israel es esta fiesta, Mishpat le Elohe Yaakov, un juicio para el Dios de Jacob. Aquí el versículo dice de manera muy clara que este día es un día de estatuto y de juicio. Es un estatuto la festividad y en él se celebra el juicio que conocemos aquí como Mishpat, tal como lo hemos colocado abajo, tan solo la palabra Mishpat. ¿Qué quiere decir Mishpat realmente? Mishpat se traduce como juicio y hace referencia a aquella reunión de los jueces en los cuales hacen una verdadera revisión de un caso y determinan con la mayor exactitud posible cuál debe ser el juicio y el dictamen a emitir según el caso que se les presenta a los jueces. Y esto hace referencia
a un juicio en el cual no hay ningún tipo de torcedura ni inclinación ni favoritismos, sino que tiene que ser exacto. La mayor exactitud posible se requiere en un juicio que denominamos aquí en hebreo mishpat. Para dar un ejemplo de lo que es mishpat, hallamos también un versículo. Dice en Vayikra 19:15, Lo ta'asu abel bamishpat. No harán torcedura en el juicio. Lo tisa fene dal, velo dar pene gadol. No mostrarán algún tipo de favoritismo hacia un pobre por el hecho de ser pobre, y no honrarán el rostro de una persona grande en importancia. Betzedek tishpot amiteja. Con justicia harán el juicio a tu pueblo. Entonces vemos que la palabra mishpat hace referencia aquí a aquel juicio que va con la mayor exactitud posible y que no muestra ni siquiera un poco de favoritismo, condescendencia, es decir, debe ser con la total exactitud, sin tomar en cuenta nada adicional que el propio juicio que se está tratando. A ese juicio hace referencia el libro de los Salmos, que se celebra un juicio del Dios de Jacob, es decir, el Todopoderoso en los cielos, reúne a su corte celestial en aquellos 2 días y celebra un juicio que la transmisión oral nos dice que es un juicio anual. Cada año se celebra aquel juicio y se determina qué sucederá el año que viene en función de las cosas que pasaron el año anterior. Se evalúa a cada persona, se juzga no solamente a las personas, sino a las naciones y al mundo entero. Y según este juicio se determinará qué sucederá todo el año siguiente. Este juicio está dicho también en la transmisión oral, en la Gemara, en el Talmud. Encontramos en el tratado de Rosh Hashanah del Talmud, que dice lo siguiente: Berosh Hashanah, en el año nuevo, Kol Bae Haolam, todos aquellos que han venido a este mundo, es decir, cada ser humano del planeta, Ovrim Lefanav, pasan delante de él, delante del Todopoderoso, Kivene Marón, como si fueran ovejas, pasan delante de él como pasan las ovejas. Sheneemar, porque está escrito en el libro de Tehilim 33:15, Ayotzer Yahad Livam, el que forma juntos sus corazones, Amevin el Kolma Seyem, el que entiende todos sus hechos. El Talmud nos cuenta que el Todopoderoso hace pasar delante de él a cada persona de este mundo, sin excepción, como si fueran ovejas que pasan a través de una entrada muy pequeña en la cual solamente puede cruzar una oveja. Por más que 2 ovejas intenten pasar por esa entrada, no podrán. Y esa era utilizada en el pasado para hacer el diezmo de los animales, y hacían pasar cada oveja y la 10ª la pintaban para separarla como diezmo. De esa manera, con esa figura, en el cielo, cada uno pasa delante de él solo. Cada uno es juzgado directamente por el Todopoderoso. En ese juicio, cada uno se presenta solo delante de él, uno por uno. Y nos cuenta ahí el Talmud, que hay un versículo que explica cómo es este juicio, cómo el Todopoderoso hace su juicio directamente hacia la persona, en lo que dice el libro de Tehilim. Dijo allí, lo que leímos, que Él es quien forma
el corazón de todos juntos, y entiende sus acciones. Aquí hay dos cosas, el corazón y las acciones. Nos dice el versículo, el Eterno es quien ha formado el corazón en cada ser humano. Por tanto, Él conoce la naturaleza de cada uno de los corazones y del interior de la persona. Y Él conoce también cómo la persona mejoró o se desvió en su interior. Es decir, si es que se purificó en su interior o se contaminó. Y debido a ello, entiende sus acciones. Es decir, las acciones del ser humano no son todas iguales. Podemos ver dos personas realizando una misma acción, pero no pueden ser juzgadas por igual. Porque es posible que ambos estén haciendo lo mismo, pero uno lo haga con buena intención y la otra persona lo haga con intención incorrecta. Durante el año, lamentablemente, el ser humano peca. Pero no todos pecan igual incluso. Hay algunos que tropiezan, hay algunos que no desean pecar, pero la falta de cuidado hizo que pecaran finalmente. Y hay otros que se fueron contaminando más e incluso llegan al punto de no interesarles si pecan o no. Y hay otros que van endureciendo mucho más su corazón. Y sus hechos son en función de esa intención que hay en el interior. Eso es lo que será juzgado y eso es lo que el Eterno revisará. Ahora bien, nosotros sabemos, como está escrito también en todas las fuentes, que la mitzvah principal de la Torá en el día de Rosh Hashanah, el primero y segundo día, es la mitzvah de escuchar el sonido del shofar. Es una mitzvah de Oraita, de la Torá, y nosotros en esta oportunidad vamos a concentrarnos en algunas razones de las innumerables que hay, del por qué el Todopoderoso ha mandado escuchar el shofar en la fiesta de Rosh Hashanah. Vamos a comenzar citando un midrash, el midrash Rabá. Dice así, Rabbi Yehuda bar Rabbi Nachman Patach. Rabbi Yehuda, hijo de Rabbi Nachman, dijo lo siguiente. Está escrito en el libro de Teilim, capítulo 47, el pasuk 6, el versículo 6. Dice así, Alá Elohim bitroá, subió Dios con el sonido de teruá, que es uno de los sonidos del shofar. Adonai bekol shofar, el Eterno con el sonido del shofar. Aquí nos va a explicar el Tana, el sabio, qué quiere decir que Dios sube con el sonido de teruá y luego cambia del nombre de Dios, de juez, al nombre de 4 letras del Eterno, Hashem, y dice que él, Hashem, está presente en el sonido del shofar. La explicación es la siguiente. Nos dice aquí el sabio, Maitam ala Elohim bitrua. ¿Por qué razón Dios bendito sube con el sonido de teruá, que es el sonido que emite el shofar? Porque dice el versículo que Dios sube. ¿Qué quiere decir que sube? Beshashe Israel notlin et shofrehen. En el momento en que el pueblo de Israel toman el shofar, retok'in lifnei Kadosh Baruj Hu, y ellos tocan el shofar delante del santo bendito sea. U omet mikiseadin, se levanta del trono del rigor, del juicio estricto, denominado aquí din, veyoshev bekise rahamim, y se sienta en el trono de la misericordia. Como está escrito en este mismo versículo, Hashem bekol shofar. Hashem está
en el sonido del shofar. Umitmale aleem rahamim, y se llena el Todopoderoso de misericordia hacia ellos, umerrahem alehem, y se compadece de ellos, veofej alehem midadadin le rahamim, y transforma esta medida del juicio estricto que él tenía en este día de juicio, lo transforma a la misericordia. Entonces, la figura aquí es de la siguiente manera. Subió Elohim del trono del juicio estricto y se sentó en el trono de la misericordia, gracias al sonido de Teruá del shofar. Vamos a explicar en un momento qué significa este sonido. Y ahora el versículo dice, ya no menciona el término Elohim, menciona el término Hashem, el nombre de 4 letras. Hashem en la voz o en el sonido del shofar. El término o el nombre Elohim hace referencia a Dios como juez, un juez estricto. Pero el nombre de 4 letras, el nombre inefable, Hashem, hace referencia al Eterno cuando muestra su misericordia. Por tanto, siempre que veamos en la Tanaj, en la Torá, el término Elohim y veamos el término Hashem, el término Elohim hace referencia al juicio estricto y el término y el nombre de Hashem hace referencia a la misericordia. Por tanto, subió Elohim con la teruá del shofar, subió del trono del juicio estricto y ahora Hashem, es decir, el Eterno, está en el trono de la misericordia con su nombre Hashem, gracias al sonido del shofar. Por tanto, nos dice el Midrash que el toque del shofar tiene esa capacidad espiritual de lograr que en medio del juicio celestial, que como vimos es un juicio exacto, ¿y quién más exacto que el propio Creador bendito? Los jueces hacen todo lo posible para llegar a la mayor exactitud en su análisis en el juicio. Pero el Eterno bendito, su exactitud es absoluta. Entonces, hay de nosotros que el Eterno tenga compasión de nosotros cuando Él viene a juzgarnos con aquella exactitud, porque en aquella exactitud no se le pasará ni el más mínimo detalle en las intenciones y en las acciones. Pero cuando el pueblo de Israel toca el shofar, el Todopoderoso se levanta del trono del juicio estricto y muestra su compasión, incluso en medio del juicio, gracias al sonido del shofar. Ahora, el Rambam nos comparte en su libro una tradición que él recibió con respecto a qué mensaje nos da el shofar. Esto es muy conocido. Igual lo vamos a citar para revisar algunos detalles. El Rambam dice en su libro, Afal pishetekiat shofar berosh Hashanah gezerat hakatuv, a pesar que el tocar el shofar en Rosh Hashanah es un decreto de la Escritura. No tenemos que, digamos, tratar de entender mucho por qué sí, por qué no. Simplemente el Eterno decretó así en la Escritura. De todas formas, Remez Yeshbo. Hay una insinuación en ese toque, en ese sonido. Que Lomar, para decirnos, es como si dijera, el sonido del shofar, es como si nos dijera, Uru yeshenin mishenatchem. Despiértense los que están dormidos de su sueño. Venir damim akitzu mitar de mathem. Y aquellos que están profundamente dormidos, despiértense de aquel sueño profundo. Vejapsu bemasehem. Y busquen sus acciones, revisen sus acciones. Vejizru bitshuva. Y vuelvan en arrepentimiento, retornen al Eterno. Vezichru borahem. Y recuerden a vuestro Creador. Elu ashojejim et haemet behavle azman.
Estos que se olvidan de la verdad por las vanidades de la época. Veshogim kol shenatam behebel barik. Y todo el tiempo están tropezando, todos sus años, en la vanidad y en aquello que no tiene ningún valor, cosas de este mundo. Asher lo yoir velo yatzil, que no sirven de nada y no lo van a salvar. Avitule nafshotehem, miren vuestras almas, vetibu darkehem, y mejoren sus caminos, umal elechem, y todos sus hechos. Veyazov kol echad mikem darko ra'a, que cada uno abandone su mal camino. Umahashavto asher lo tova, y sus pensamientos que no son buenos. En resumen, el Rambam nos dice que el sonido del shofar es un mensaje para despertarnos de nuestro sueño y que hemos estado todo el año pensando que todo está bien, que estamos haciendo bien, que tal vez no hay mucho que revisar en nuestra vida y que nos hemos olvidado que el Todopoderoso tiene un día fijo en el cual nos va a juzgar. Nos olvidamos de todo, nos olvidamos de la realidad espiritual que nos rodea. Vivimos el día a día de manera muy veloz, no nos percatamos, es más, nos distraemos lamentablemente con muchos tipos de distracciones que nos hacen olvidar la importancia del arrepentimiento y mejorar nuestros caminos. Y aquí en el Rambam hay un detalle. Dice, miren vuestras almas. Y esto nos indica que la persona que peca se daña a sí mismo, daña a su propia alma. Mira tu propia alma que dañaste. En realidad, cuando pecamos, a quien dañamos básicamente es a nosotros mismos, en primer lugar. Y el shofar nos dice, mejoren sus caminos. De aquí hay también un mensaje con respecto a la palabra shofar. Shofar tiene la raíz, tiene el significado de meshaper, que quiere decir mejorar, cuando se refiere y cuando uno quiere decir a mejorar sus actos. Lo dice con ese término también, meshaper, mejorar, y allí entendemos, ahí tenemos la raíz de shofar. Bien, una primera cosa que nos enseña el shofar es que el shofar debe ser básicamente un cuerno de carnero que esté doblado. Hay de aquellos que son cuernos que están derechos, pero básicamente lo mejor es que sea un cuerno que está doblado. Según ello, nos dice el Talmud también, que es mejor que el shofar de Rosh Hashanah sea doblado como una señal que necesitamos nosotros doblegarnos, doblegar nuestro corazón delante del Todopoderoso bendito. Una de las cosas que nos ha hecho tropezar durante el año ha sido seguir tras los pensamientos de orgullo y de altivez de espíritu. Y muchas veces gracias a eso, a esa midá tan negativa de la gavá, del orgullo, muchas veces por eso el ser humano ha tropezado. Y se requiere, el shofar nos indica que debemos aprender a caminar con la debida humildad y sometimiento a la voluntad del Eterno y a quitar el orgullo, tal como el shofar está doblado, doblegar nuestra alma. El Talmud también nos enseña otra cosa sobre el shofar. Dice en el Tratado de Rosh Hashanah, la hoja 16, la cara A, Aleph. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Lama tokeim be shofar shel Ail, ¿por qué tocan un shofar que es un cuerno de un carnero? La respuesta es, Amar a Kadosh Baruch Hu, dijo el santo bendito es, Tik'u lefanai be shofar shel Ail, toquen delante de mí el shofar que es del carnero, que deishe esgor lachem akedat Ishak ben Abraham, para que yo recuerde por ustedes la atadura de Isaac,
hijo de Abraham, tal como sucedió la gran prueba que pasó Abraham vino, Umaleani alejem, y yo lo contaré para ustedes, que ilu atkatem atzmechem lefanai, como si ustedes se hubieran atado a sí mismos delante de mí. Entonces el sabio aquí nos dice que específicamente el shofar que sea de carnero va a traer a la memoria, va a traer remembranza ante el cielo lo que hizo Abraham de ofrendar a su hijo Isaac. Pues en el momento en que estaba a punto ya de ofrecerlo como sacrificio, el Eterno lo detuvo y a cambio de Isaac vino un carnero. Por tanto, el carnero trae delante del cielo una remembranza de lo que hizo Abraham e Isaac, que juntos cumplieron la voluntad divina. Dice aquí el sabio que yo, dice el Eterno, como si fuera, yo lo contaré para ustedes como si ustedes mismos se hubieran atado y se hubieran ofrecido a sí mismos en el altar. Vamos a explicar un poco esto. En primer lugar, nosotros conocemos a esta historia de Abraham con Isaac. Lo conocemos como la 10ª prueba de Abraham. Abraham Avinu pasó 10 pruebas. Esta fue la 10ª. Sin embargo, podríamos también pensar, ¿acaso esto no fue una prueba también para Isaac? Obviamente Isaac es aquel que va a ser sacrificado. Obviamente para él, al enterarse que sería sacrificado, no fue fácil saber esto y aún así someterse a la voluntad divina. Entonces, ¿por qué razón contabilizamos esta prueba para Abraham, pero no para Isaac? Aquí la respuesta es que la naturaleza de Isaac es una naturaleza estricta. Se conoce de él que él tenía Geburá, significa que él tenía poderío y fuerza interior, y esa era su naturaleza. Por tanto, para Isaac, ya que era parte de él esto, al enterarse que debía ser ofrendado, con esa fuerza interior que él ya tenía, porque así lo había creado el Eterno, estuvo dispuesto a entregar su vida sin dudar, porque naturalmente él tenía esa fuerza. Sin embargo, los sabios nos dicen que la naturaleza de Abraham era diferente. La naturaleza de él era de bondad. Abraham, Gesed. Bondad. Abraham Avinu era naturalmente muy bondadoso. Y en todas las pruebas anteriores, él las pasó demostrando su fe. Pero en esta le fue más difícil porque naturalmente era una persona bondadosa y el hecho de tomar a su propio hijo y llevarlo para el sacrificio era para él ir en contra de su propia naturaleza, de su propia forma de ser. Por tanto, la prueba más fuerte y más difícil fue para Abraham. Sin embargo, ambos demostraron una sola cosa aquí, lo que llamamos Mesirut Nefesh, entrega total para cumplir la voluntad divina. El ser humano durante el año, toda persona en general, que tiene mucha fe y mucha devoción por la Torá, por las misvot, definitivamente tiene en su interior la capacidad de realizar algún tipo de Mesirut Nefesh, algún sacrificio y entrega para cumplir la Torá y para servir al Eterno. Sin embargo, cuando también durante el año la persona peca, en ese momento no hubo el suficiente esfuerzo para no pecar, para escapar del mal, y le faltó esa entrega total, ese Mesirut Nefesh, para cumplir la voluntad celestial. Pero la persona
en su interior tiene la voluntad, en verdad, de cumplir y de servir al Eterno y hacer su voluntad. Solamente que tenemos un instinto al mal que siempre está peleando, y esto sucede durante todo el año. Cuando llegamos a Rosh Hashanah y se toca el shofar y se hace remembranza de lo que hizo Abraham y lo que hizo Isaac, esto evoca delante del cielo la memoria que hubieron personas que estuvieron dispuestas al Mesirut Nefesh total, ya sea que era parte de su característica, como Isaac, o ya sea que era difícil para ellos, como Abraham, pero ambos estuvieron dispuestos a cumplir la voluntad divina con entrega total. Ahora nosotros pensamos, Abraham e Isaac estuvieron dispuestos y lo hicieron. Nosotros durante el año fallamos y nos faltó ese Mesirut Nefesh. Entonces nos sentimos mal de no haber logrado ese Mesirut Nefesh. Y anhelamos en lo profundo del corazón retroceder el tiempo y haber cumplido correctamente la Torá y no habernos apartado de ninguna manera. Y este arrepentimiento y este anhelo es lo que debemos sentir y meditar en el día de Rosh Hashanah. Y dice aquí lo que acabamos de leer en el Talmud. El Eterno, como si fuera, nos dice, yo voy a contabilizarlo como si ustedes hubieran hecho lo mismo, si hubieran atado como Isaac en el altar. Porque aquí lo explica esta sección del Talmud, también lo explica el sabio que se llama el Mehiri. Cuando la persona tiene este anhelo y recuerda lo que hizo Abraham e Isaac, debido a este anhelo, el Eterno considera como si la persona misma se hubiera atado tal como lo hicieron ellos. Dice el Meiri, ¿por qué? Lefi shemachshava tova akadosh baruchu metzarfa lemaaseh. Porque un pensamiento bueno que tiene la persona, el santo bendito sea, toma ese pensamiento y lo une con el acto. Es decir, lo agrega a nuestros actos. Nuestras buenas intenciones, nuestros anhelos y nuestros pensamientos de querer cumplir la voluntad divina, el Eterno también los toma y los une, los enlaza con nuestros actos. Por tanto, en el momento en que se toca el shofar y la persona también se acuerda de lo que pasó con Abraham e Isaac, dicho sea de paso, también se lee la Torá, esta parashá del sacrificio de Isaac, el segundo día de Rosh Hashanah. Cuando la persona es consciente, ellos hicieron Mesirut Nefesh, entrega total, y yo no lo hice, pero hubiese querido hacerlo, me arrepiento ahora, y hubiese querido tener una verdadera entrega para cumplir la voluntad divina. El Eterno toma ese anhelo y ese pensamiento bueno y lo enlaza con nuestras acciones también, y por eso considero yo, dice el Eterno, como si ustedes mismos se hubieran ofrendado en el altar. Una cosa más que nos dice el Talmud es que no se puede usar un cuerno de la vaca o el toro para usarlo como shofar. No se puede. ¿Por qué? Porque aquel animal recuerda al becerro, quien es aquel animal cuando está en sus primeros años, se le considera el becerro, y hace recordar el pecado del becerro de oro. Por tanto, no se puede usar ese tipo de shofar. Se usa de carnero o de otros, menos el de el toro o la vaca. Esto nos indica que el ser humano tiene que tener cuidado de las cosas que hace, mucho más en Rosh Hashanah, para no traer a memoria los pecados anteriores.
El becerro de oro fue uno de los pecados lamentables en el pueblo de Israel. Y no queremos ese día, el día de Rosh Hashanah, que de alguna manera se haga recordar en el tribunal celestial ese pecado. Por tanto, no usamos nada que traiga a memoria algún pecado, y mucho menos mencionar y el cuidado de qué hablamos durante la fiesta de Rosh Hashanah. Pasemos a mencionar por un momento los toques del shofar. El primer toque se conoce como tequía, que es, como está escrito aquí, un sonido largo. Es aquel sonido que es un solo sonido extenso. A ese se le llama tequía, el primer sonido del shofar. El segundo se llama shevarim, que son básicamente tres sonidos, uno tras otro, no son tan rápidos, son un sonido, el segundo y el tercero. Tres. A ese se le llama shevarim. El siguiente se llama teruá. Teruá son aquellos sonidos constantes y rápidos que se tocan de forma muy, muy rápida. Ese es el sonido de teruá. El cuarto sonido repite el primer sonido de tequía. Es decir, volvemos a tocar tequía, que es un sonido largo. Y hasta allí en verdad son los sonidos del shofar, con sus variaciones, tal como dice la halajá, en la cual no estamos ingresando ahora, simplemente estamos trayendo lo fundamental de cuáles son estos sonidos. Y al final sabemos que hay una tequía gedolá, que está aquí en el número 5, que esto se hace al final y es un sonido largo, pero mucho más extenso que el tequía normal. Es tequía gedolá, que significa tequía grande, y es más extenso. Eso se hace al final, básicamente después de todos los toques y sonidos que se hicieron del shofar. También se dice que estos sonidos de shevarim y teruá, que es el número 2 y el número 3, hacen referencia al llanto de la persona. Cuando la persona va a llorar porque se lamenta de algo, y en este caso se habla del llanto por el arrepentimiento, el llanto de la persona que ha pecado y busca arrepentirse. Cuando la persona va a llorar, primero empieza a sentir unos suspiros iniciales que son un tanto hondos. Y eso hace referencia a estos tres sonidos: primer suspiro, segundo suspiro y tercero. Y después de ello, la persona comienza a llorar y el llanto es un sonido constante uno tras otro. Y eso hace referencia a la teruá, que también es un sonido eh, que se muestran como varios sonidos rápidos. Entonces, también es un indicativo del llanto de la persona, el sonido del shofar. Por tanto, entendemos de aquí que el shofar nos llama a la reflexión, al arrepentimiento, y si es necesario llorar también por haber fallado, está bien hacerlo, y ese llanto sea una muestra también de arrepentimiento. Ante esto escribió el Shla Kadosh, uno de los sabios muy conocidos y más importantes. Dice así, que el tequía, el primer sonido largo, hace referencia a nuestra alma al inicio, cuando recién nacemos, o nuestra primera venida al mundo, en el caso del tema de los Gilgulim. Cuando el alma viene por primera vez a este mundo, está limpia, y es como aquel sonido de tequía. Es recta, es un alma limpia, recta completamente. No hay ninguna torcedura en el alma. Pero durante la vida vienen las tentaciones, vienen los problemas que el Eterno nos libre, muchas cosas que el ser humano pasa en este mundo. Y eso hace
que la persona comience a entristecerse. Eso hace que el alma se vaya torciendo. Los pecados manchan el alma, tuercen el alma, y esta alma termina estando en un estado de tristeza interior, porque el alma es espiritual. El alma que el Eterno nos ha dado no se regocija en las vanidades de este mundo. Cuando el alma ve que está pecando, esa parte espiritual se enluta y llega a estar en un estado de tristeza profunda. Entonces, mientras la persona va por caminos pecaminosos, es como si tuviera a su alma aprisionada, sin poder moverse, y él va tras los deseos del mundo físico. Entonces, el alma de la persona comienza a llorar. Y aquí viene el llanto que acabamos de detallar. Y esta persona que va por caminos pecaminosos, en algunos momentos, cuando está a solas, su alma le hace suspirar o le hace sentirse triste, porque es su alma la que le está diciendo, ¿qué estás haciendo? Sal de esa circunstancia, arrepiéntete. El alma es la que se siente mal y por eso la persona llega a sentir esta tristeza y estos suspiros y a veces llora porque hay una amargura, hay una tristeza del alma de toda persona que se deja llevar por caminos torcidos. Sin embargo, cuando la persona reflexiona, se da cuenta, estoy haciendo mal, tengo que reconocer mi falta y tengo que volver en arrepentimiento. Y va y pide perdón y trabaja y se esfuerza por mejorar, por apartarse del mal y por andar en los caminos del Eterno bendito. En ese momento comienza su alma que estaba torcida a arreglarse, a enderezarse de nuevo y finalmente termina, después de su arrepentimiento, su alma logra, Bezrat Hashem, con el estudio de la Torá, con la plegaria, con su esfuerzo personal, logra enderezarse. Por tanto, de nuevo, dice aquí el sabio, volvemos al sonido de tequía, como hemos visto anteriormente. Tequía, en primer lugar, el alma recta al principio. Shevarim y Teruá, cuando suceden estos problemas, el alma peca y sufre, llora. Pero cuando se arrepiente, vuelve el otro tequía, el otro sonido recto, para indicarnos que después del arrepentimiento el alma puede volver a enderezarse tal como estaba al principio. En verdad, en teoría, toda persona puede lograr rectificar su alma. Y termina diciendo aquí el sabio que esa tequía gedolá que se hace al final hace referencia al día final, al día de la redención, en el cual se tocará el gran shofar, shofar agadol, como dice el versículo, en la cual todas las almas humanas alcanzarán su rectificación, su tikkun bezrat Hashem. A esa tequía gedolá hace referencia al final de todo, a la rectificación de todo bezrat Hashem con la llegada del Mashiach. Finalmente, ya para ir terminando nuestro estudio, hemos dicho que el Eterno juzga en Rosh Hashanah, pero nosotros vemos en el mundo, existen jueces, pero en todo país y en todo reino, en los tiempos antiguos, aparte que habían jueces, estaba el rey, la autoridad máxima. En Rosh Hashanah no solo somos juzgados a través de los jueces, somos juzgados por el mismo rey, el que es la máxima autoridad. ¿A dónde iremos entonces? ¿A quién más podemos apelar? Él es el mismo rey del universo y él mismo es quien nos juzga. Entonces,
no tenemos ninguna opción más que acudir a él mismo antes de Rosh Hashanah, que es lo apropiado, mucho más dentro de Rosh Hashanah. Y con esto vamos a contar, para terminar, una historia. Esta historia lo solía contar este gran rabino conocido como Rabbi Ishak Miberdishev. Él contaba la siguiente historia. Hace mucho tiempo atrás había un rey que había conquistado gran parte del mundo. Su reino era muy extenso, pero el rey permanecía siempre en su palacio. Y este rey quiso saber qué pensaban las personas acerca de él, la gente de su reino. Entonces se dispuso a salir de su palacio, a disfrazarse de un hombre simple y común, e ir por los diferentes pueblos que estaban bajo su reino. Y él iba y les preguntaba, ¿conoces al rey? ¿Qué opinas del rey? Y se dio la sorpresa que la mayoría no conocía al rey, no sabía que tenían rey. Algunos sabían que estaban bajo el dominio de aquel rey, pero no les interesaba ese rey. Cada uno estaba ocupado en su vida, en su trabajo agrícola, en su vida personal. El rey no les importaba si tenían o no tenían rey. Entonces, después de un tiempo, este rey se sintió mal, se sintió decepcionado, que la gente no tenía el más mínimo interés de él, hasta que mientras va por el campo, escucha un sonido que venía de un pastor que mientras pastoreaba sus ovejas tocaba su flauta y tocaba muy bien. Entonces le agradó al rey y se acercó al pastor y le dijo, en primer lugar, te felicito, tocas muy bien la flauta. El sonido que sale de la flauta es muy agradable. Pero, ¿para quién tocas la flauta? ¿Para tus ovejas? Entonces, la respuesta de aquel pastor le sorprendió mucho porque dijo, no, en verdad yo toco para mi rey. Y en ese momento, el mismo rey disfrazado se asombró y le dijo, ¿tú conoces al rey? El pastor dijo, nunca lo he visto, no lo conozco, pero sé que tenemos un rey, sé que él es mi rey. Y yo toco para él porque así como yo soy pastor de ovejas, y yo todos los días las cuido, les doy su alimento, les proveo de todo lo que necesiten, de la misma forma, mi rey hace todo lo posible para mantenernos a mí y a todos nosotros con todo aquello que necesitamos. Y a pesar que no lo conozco personalmente, estoy agradecido con él. Y por eso, cada día yo toco la flauta en honor a él. En ese momento, el mismo rey se manifiesta a él y le dice, yo soy el rey. Y por haberme dado este honor, te invito a mi palacio. Y ordenó que él sea llevado al palacio, se le dieran ropas reales y viviera en el palacio cercano al rey. Sin embargo, después de un tiempo, debido a que este pastor era muy joven, era jovencito, debido a esa juventud, no supo, y debido a que no venía de la nobleza, entonces no supo controlar sus impulsos de juventud y en un momento llegó a faltar el respeto debido al rey. No se portó bien y debido a la cercanía que tenía con el rey, le faltó el respeto. El rey se enojó tanto y le dijo, quiero que en 3 días te vayas de aquí. El tercer día no debes estar en el palacio. Se enojó mucho con él. Entonces el pastor no sabía qué hacer, se dio cuenta que había fallado
se dio cuenta que se había dejado llevar por su juventud. Entonces el tercer día se presenta ante el rey. El rey aún estaba enojado y le dice: Rey, antes de irme, ¿me permite usted tocar mi flauta? El rey le dijo sí, y comenzó a tocar la misma melodía que tocó aquel día en el cual el rey lo encontró por primera vez. Esa melodía que él dijo que la tocaba en honor de su rey, a pesar de no conocerlo. Y cuando tocó esa melodía, el rey se conmovió y se le fue el enojo y lo perdonó. Esta historia, Rabbi Ishak Miberdishev siempre solía contarlo, cada Rosh Hashanah. Y él decía lo siguiente: el rey es el rey de todos los reyes, el santo bendito es, Akadosh Baruj Hu. Y nosotros somos aquel joven, inmaduros, incapaces de controlarnos muchas veces, pero con un anhelo sincero de estar cerca del rey. El rey nos toma y nos acerca a él gracias a su Torah. Y nos acerca a él gracias al estudio de la Torah que nos permite conocer al Todopoderoso. Pero también, lamentablemente, fallamos. Cuando llega Rosh Hashanah, el día del juicio severo, y se toca el shofar, no solamente el sonido, sino todo aquello que hemos visto que nos enseña el shofar. El shofar nos enseña a estar sometidos, tal como el shofar está doblado, doblegarnos ante él. El shofar trae memoria del Mesirut Nefesh de Abraham Avinu y de Isaac. El shofar hace entonces que nosotros hubiésemos deseado también tener ese Mesirut Nefesh, y ese anhelo, el Eterno unifica el anhelo junto con el acto, cuando no solamente se toca el shofar, sino que la persona tiene una actitud interior de verdadero arrepentimiento. Entonces el Todopoderoso mira el corazón y a través de la mitzvah de tocar el shofar y de escuchar el shofar, el Todopoderoso se levanta del asiento del juicio estricto y Hashem bendito nos juzga en el trono de misericordia. Pues el arrepentimiento, cuando la persona se retracta de haber hecho un acto malo, lo que la persona está diciendo es: si yo retrocediera el tiempo, no hubiera hecho ello, sino que hubiese querido hacer lo contrario a pecar, hubiese querido cumplir la voluntad del Eterno, porque Él es el Rey del mundo, y yo hubiese querido cumplir la voluntad del Rey. Ese anhelo se presenta a la hora de arrepentirse. El retractarse y el arrepentirse demuestra que yo hubiese querido cumplir la voluntad del Rey. Por tanto, la Teshuvá indica que nosotros estamos como si fuera sometiéndonos al reinado celestial. Y al decir que en verdad yo quiero en mi corazón, en lo más profundo de mí, quiero someterme al reinado celestial. Y por eso me retracto de todo lo que hice. Porque finalmente lo que en verdad quiero es estar cerca del rey y cumplir su voluntad. El Eterno creó el mundo para manifestar su reinado. Pero qué mejor reinado es cuando los súbditos, por propia voluntad, se someten a su rey. Ese es un verdadero reinado. Y todo este arrepentimiento finalmente logrará que pronto venga el Mashiach y sea reconstruido el templo.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio que hacemos con la intención que el Todopoderoso sea manifestado en su mundo, que las personas conozcan su reinado a través del estudio de la Torá. Por ello te invitamos a compartir con nosotros tu experiencia con respecto a Rosh Hashanah, cómo el Todopoderoso, gracias al arrepentimiento, ha traído buenos decretos, tal vez en tu vida, en la vida de tus familiares. Te invitamos a comentarlo aquí en los comentarios y a contarnos tu experiencia con respecto a Rosh Hashanah y tu experiencia con respecto al arrepentimiento constante que debemos tener. Bezrat Hashem, que nos conceda el arrepentimiento a todos nosotros. Nuevamente, los invito a suscribirse a nuestros canales y activar la campana de las notificaciones. Que el Todopoderoso nos conceda un buen año, un año bueno y dulce, bendición, salud, buen sustento y verdadero arrepentimiento, y que el mensaje del shofar de despertar y mejorar nuestros caminos lo veamos en este nuevo año, Bezrat Hashem, y que el Todopoderoso nos conceda la pronta redención, Bezrat Hashem, y la reconstrucción del templo con la llegada del Mashiach. Que sean inscritos y sellados para un año bueno y dulce de mucha verajá y atzlaja. Hasta aquí llegamos hoy. Shana Tova.